Bueno, en la clase de hoy vamos a estar trabajando el tema lípidos. ¿Ven? Es un tema amplio, es un tema que está hilado también con lo anterior. Yo les había comentado de que los hidratos de carbono lamentablemente no se les iban a poder sacar de encima desde el principio hasta el fin de año. Bueno, va a aparecer algo de lípidos mezclados con hidratos de carbono, que es lo que se suele llamar como glucolípidos. Bien. Y va a aparecer más adelante también, bueno, los lípidos combinados con otro tipo de, de biomoléculas y se pueden llamar, bueno, nosotros tenemos glucolípidos, eh, tenemos lípidos mezclados con proteínas, bien, así que se mezclan todos entre sí. Bueno, acá vamos a empezar a interactuar un poquito. Me lo pueden escribir en el chat o pueden desilenciar el micrófono, pero yo quisiera escucharlos a ustedes porque lo que nosotros tenemos frente a nuestros ojos son 4 imágenes. Bien, arriba tenemos 2 imágenes del reino animal y abajo tenemos 2 imágenes del reino planta. Bien, ahora, ¿qué vínculo? Y esta es la pregunta para que nosotros empecemos a interactuar. Bien, ¿cuál es el vínculo que ustedes se encuentran, digo, con alguna de estas 4 imágenes con el tema lípidos? ¿Qué tiene que ver el tema lípidos con, no sé, un oso polar, con las abejas, con un campo que está lleno de girasoles y con una planta que si uno la mira es como una planta que tiene unos frutos rojos y unas hojas bien verdes muy brillosas? Entonces digo, ¿cuál es el vínculo que tienen estas 4 imágenes con los lípidos? Y acá ustedes me pueden escribir, me pueden hablar, me pueden decir lo que quieran que ustedes piensen, ¿no? Porque acá no hay respuestas eh, más que para participar. Después yo voy a decir si está bien, si está mal, cómo viene la mano. Así que bueno, los escucho, los leo. Pido palabra. Ya. Para mí, en ambos casos, los animales como las plantas se agregan lípidos tanto las plantas para hacer diferentes procesos biológicos y, no sé, los osos polares para el tema de protegerse de animales, de insectos, parásitos o para protegerse del frío, no sé. Bueno, ahí, Mati, gracias por el aporte. Hay un par de cosas que vos dijiste que son reales. Me gusta cómo hablas porque usás unas palabras que son bastante, como, no son de un lenguaje común, pero hay algunas cositas que dijiste que están como mezcladas entre algo que es verdad y algo que no es tan verdad. Eh, yo me gustaría que charlemos solamente de la primera imagen de los osos polares, solo los osos polares. ¿Qué tienen que ver los osos polares con los lípidos? Y voy a hacer una aclaración con respecto a lo que decía Matías, pues Matías dijo que por ahí le puede servir para protegerse de los insectos. Todo lo que es las regiones de los polos no hay insectos, no existen los insectos, no hay. Entonces, bueno, haciendo esa aclaración, digo, ¿qué tiene que ver los lípidos con los osos polares? Y ahí nos acotamos solo a los osos polares. ¿Bien? Piénsenlo, pueden escribir, pueden hablar. ¿Qué tiene que ver con los osos polares? Yo creo que entre algo de lo que dijo Matías, ahí está la respuesta. Pero quiero ver si todos llegan a lo mismo. Cuéntenme, los puedo leer, los puedo escuchar. Profe, ¿puede ser que tenga que ver también con el calor corporal? Hay algo de eso también, que está mezclado con lo que Matías decía. Tiene que ver con el calor corporal, pero yo diría, para hacerlo más aplicado a esto, tiene que ver con que le ayuda al oso a ganar o a perder el calor. Esa es la pregunta. Eh, a conservarlo, A porque en conservar, realidad muy bien, esa palabra me encantó. Esa palabra es la palabra justa. De hecho, una de las funciones de los lípidos que tenía que ver con lo que Matías decía, que digamos, Matías dijo, lo protege del frío, le sirve para protegerse del frío. La manera de protegerse del frío que tiene el oso polar, obviamente que tiene que ver con su pelaje, pero a mí me interesan los lípidos. ¿Dónde se acumulan los lípidos en un mamífero tan grande como el oso polar? ¿Dónde va? Bueno, está en todo su Profe, cuerpo, están todo entre la piel y la parte muscular. Entonces, ¿cuál es la función de un lípido para un oso polar, una foca, un zorro ártico, un pingüino? O sea, se me ocurren un montón de animales, ¿no?, que viven en los polos. Eh, Protección o aislante térmico.
la palabra, digamos, la función biológica sería aislante térmico. Por eso, en la primera imagen aparece un oso polar echado ahí en el hielo, y justamente, ¿por qué no les afecta el frío? Porque tienen una capa de lípido muy gruesa que justamente los aísla, ayudándolos a conservar el calor, como decía Sol, y estoy tomando parte de lo que dice Sol con lo que decía Matías para combinarlos en uno solo. Pero si uno lo quiere decir de una manera muy cortita, la palabra, digamos, la frase sería aislante térmico. Esa es la función que tienen los lípidos para los osos polares, por ejemplo, en este caso, ¿no? En la imagen. Acá Franco está aportando y dice, se almacena como grasa. Eso está perfecto, está muy bien. Las grasas forman parte de los lípidos, y está perfecto. Y de hecho, bueno, se nos acumulan a nosotros no estamos excluidos del reino animal. A nosotros, yo creo que en la cuarentena debemos estar sufriendo un montón de acumulamiento de lípidos. A nosotros, los varones, se nos acumula generalmente en el abdomen, por eso es que engordamos en esa parte, y a las mujeres generalmente se les acumulan los lípidos en lo que serían las caderas y también en el abdomen, ¿bien? De hecho, esto se los adelanto y se lo cuento como un dato ahí para que lo sepan, las chicas tienen tendencia a almacenar más lípidos que la que tienen los varones. Nosotros los varones tenemos la suerte de metabolizarlo muy rápido, es decir, oxidamos, o sea, quemamos la grasa mucho más rápido que lo que la queman las chicas. A las chicas les cuesta muchísimo más quemar las grasas que a nosotros los varones. Y eso tiene que ver con una cuestión de adaptación biológica. Después más adelante lo charlamos y dejo ahí esto picando. Digo, ¿por qué a las chicas les cuesta más quemar los lípidos que lo que nos cuesta a los varones? ¿Por qué? Digo, ¿qué tiene que ver con esto que dije yo de la cuestión biológica, con la adaptabilidad biológica? ¿Con qué tiene que ver? ¿Por qué a las chicas más les cuesta que a los varones? Bueno, después lo retomamos. Ahora, pasemos al siguiente, porque acá voy a retomar después lo que dijo Franco, porque dice, se almacena como grasa. Se almacena como grasa, pero se almacena ¿por qué? Y ahí está la pregunta, ¿por qué? ¿Para qué se almacena? Bien, vamos a mirar esto de las abejas. Digo, ¿qué tienen que ver ahora las abejas con los lípidos? Y acá, de nuevo, los leo, los escucho, díganme, ¿qué tienen que ver las abejas con los lípidos? Fíjense bien la imagen, en dónde están las abejas. Las abejas con los Creo que lípidos. A ver. tiene que ver con el panal, ¿no? Me parece. Sí, claro, porque, y te voy a tirar una ayudita, o le tiro una ayudita a todos. ¿De qué está hecho el panal? Ahí está la De clave. lípidos. De la cera de la abeja, creo que De es. cera. El panal está hecho de cera. Y ahí lo que les está queriendo decir es que si uno sabe que un panal está hecho de cera, las ceras son lípidos. Eso les está diciendo. Y si ustedes tuvieran que decir, ¿qué función cumple un panal? Digo, a nivel biológico, ¿qué función cumple? ¿Para qué le sirve al animal el panal? Profe, de protección, bueno, como nosotros también tenemos cera en los oídos. Cuidado que el cerumen que tenemos acá no es de la misma No, composición química que la del panal, es distinta, pero está correcto, está correcto. Yo diría, porque está bien decir que las protege, no está mal, pero la función que tiene ahí en el panal, la cera, es una función estructural, porque me permite sostener una estructura, y la estructura tiene justamente el mismo panal. Bien, ahora, la imagen de los girasoles. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver los girasoles, o sea, una planta, qué tienen que ver los girasoles con los lípidos? Bien, ¿qué tienen que ver los girasoles con los lípidos? Esa está fácil, ¿eh? ¿Hay algo que ustedes comen de ahí que para las dietas no va generalmente? ¿El aceite, profe? Claro, claro, perfecto, porque los aceites, el aceite de girasol, el aceite en sí, los aceites, son lípidos. O sea que ya nombramos grasas, que me mencionó Franco por ahí arriba, o sea, tenemos las grasas que almacenan los osos polares y sirven justamente para conservar el calor como aislante térmico.
tenemos las ceras, que son otro tipo de lípido, y tenemos los aceites, que son otro tipo de lípidos. Y ahora vamos a la última imagen. Tenemos una imagen de una planta con sus frutos rojos y sus hojas verdes, y está las hojas y los frutos bien brillosos. ¿Bien? ¿Qué tiene que ver esa imagen con los lípidos? Esa está más difícil. ¿Qué tiene que ver esa última imagen con los lípidos? Ahí está la pregunta. Profe, ¿puede ser que estén como recubiertas de lípidos y por eso tienen ese brillo? Sí, muy bien. Está recubierta de cera. De cera. Están recubiertas de ceras. Las ceras, como vos dijiste, para el caso del panal, en el caso del panal tienen una función estructural, pero en el caso de la planta, que tenemos en la última imagen, la cera tiene una función protectora. ¿Bien? Ahora, y con esto es la última pregunta que hago para pasar a la siguiente diapositiva. La cera, ¿de qué protege a la planta? Esa es la última pregunta que yo hago acá. ¿De qué protege la cera a la planta? Ahí está la clave, ¿eh? ¿De qué protege la cera a la planta? De tanto insectos como microorganismos, puede ser. Podría ser, pero ¿saben de qué la protege? Del agua. Las ceras son impermeabilizantes. Son impermeabilizantes. ¿Nunca probaron? Vieron que hay cera para el pelo. Uno se puede poner cera para el pelo, que te queda el pelo bastante duro cuando te pones esa cera. Bueno, si vos te pones, si vos tiras agua sobre la cera, forma una película arriba de la cera y no son visibles. O sea que las ceras son impermeabilizantes, tienen una función protectora de impermeabilización, no me sale bien la palabra. Son impermeables. Así que bueno, vamos a cambiar la diapositiva después de este papelón acá fonético que tuve. Bueno, pasemos al siguiente. Vamos a avanzar un poquito. Acá tenemos la clasificación de los lípidos. Los lípidos se pueden clasificar en dos grupos muy grandes. Estas son las cosas que ustedes tienen que prestar atención, porque seguramente en algún momento yo voy a tomar otro trabajo, y en ese trabajo voy a hacer seguramente una parte que va a tener un multiple choice. ¿Y qué cosas puede haber en el multiple choice? Y bueno, ¿qué función tienen los lípidos? Y allá en la primera diapositiva dijimos, función que tienen los lípidos, impermeabilizante, protectora, aislante térmica, estructural. O sea, ya nombramos varias. Hay más, pero van a aparecer más adelante. Más adelante las vamos a mencionar algunas otras y vamos a ver ejemplos. Otras cosas que puedo llegar a tomar en ese multiple choice. Bueno, ¿cómo se clasifican los lípidos? Y los lípidos se clasifican en dos grupos muy grandes. ¿Bien? Los lípidos se clasifican en dos grupos grandes. Los saponificables y los insaponificables. Y acá viene la cuestión. Estas palabras raras que empiezan a aparecer, ¿qué es lo que quieren decir? Bueno, saponificable quiere decir que tiene la capacidad de hidrolizarse. ¿Bien? O sea, hidrolizarse antiguamente para los químicos, digamos, no sé si hidrolizarse puntualmente como la reacción química en sí, sino que hablaban de una reacción de saponificación. Entonces clasificaban a los lípidos en todos los lípidos que tenían la capacidad de formar jabón, porque saponis quiere decir jabón, o sea, saponificable, saponificación, viene de esta palabra, tiene un origen en esta palabra, que es saponis, que quería decir jabón. Entonces, los lípidos se clasificaban entre los que podían formar jabón y los que no podían formar jabón. Bueno, la reacción química justamente que permite que la saponificación ocurra es, primero, que en una parte suceda algo que es llamado hidrólisis. O sea, por acción, efecto de una molécula de agua, se rompen unos enlaces particulares que van a tener en su estructura los lípidos, y bueno, si se rompen, gracias a una base muy fuerte como el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, pueden formar jabón. Chicos, ustedes el año pasado estuvieron con Nico, o sea, hicieron la práctica de saponificación, los de quinto segunda, digo. Quinto primera, creo que estuvo con el profe Verasain o con el profe Opita, no me acuerdo con quién estuvieron. ¿Hicieron la práctica de saponificación? No, profe, me parece que no. No llegaron No, a no hacer me la práctica de suena. No la hicimos.
Saponificación no. Bueno, ok, no hay problema. Yo sí, con Brasain. La hicieron con Diego, ok, Sí. listo. Bueno, los que hicieron la saponificación, ustedes saben que lo que se usa es un alcohol, se usa parte de un alcohol y después se va, o sea, en realidad lo que se usa es una grasa o un aceite y se le pone una base muy fuerte, que puede ser hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Bien, acá ya les estoy tirando unas puntas. Eso hace una reacción y cuando ocurre esa reacción se forma como una pasta, una especie de pasta, y esa pasta es lo que es el jabón. Cuando uno se lava las manos es espuma. ¿Bien? Esa es la característica que tienen los jabones. Los jabones son espumosos. ¿Bien? Bueno, no quiero seguir perdiendo tiempo con estas cosas. Me interesa si se entendió la diferencia entre saponificable y no saponificable. Saponificable puede hacer jabón por acción de la hidrólisis, o sea, va a sufrir una reacción de hidrólisis, es decir, se puede romper su estructura en distintos componentes, y los insaponificables justamente no pueden sufrir hidrólisis y no puedo romperlos por esa reacción para obtener sus componentes. ¿Se entendió la diferencia? La dije así, concreta, directa. Si algo no queda claro, chicos, por favor, no duden en hacérmelo saber. Así yo me quedo tranquilo de que vamos avanzando bien. Ahora, los ácidos grasos se pueden clasificar, y acá empiezo a tirar nombres, porque esto tiene todos nombres que son raros, pero bueno, uno se tiene que familiarizar. Acilglicéridos, que los acilglicéridos les voy a contar algo. Seguramente en algún momento de su vida se hicieron un análisis de sangre, y en los análisis de sangre te hacen un análisis que se llama análisis de triglicéridos. Bueno, los triglicéridos son un tipo de acilglicéridos. Justamente, según el tipo de triglicérido que vos tengas en tu torrente sanguíneo, va a hacer que esté todo ok, o va a hacer que no esté todo tan bien, porque justamente hay triglicéridos que son, digamos, los necesarios para que estén en el metabolismo de un ser vivo, y hay otros que justamente no son beneficiosos, y esos son los que nos traen problemas en la salud. Ahora cuando lleguemos a esa parte vamos a charlar un poquito, porque en un momento nos vamos a meter en las grasas trans, que es algo que se habla mucho y a veces la gente habla y no sabe ni de lo que está hablando. Obviamente que ustedes lo van a ver desde el punto de vista químico y van a decir, ah, por esto es que son peligrosas las grasas trans. Bueno, ya vamos a llegar en un momento. Ahora, lo que uno suele llamar grasa, como lo que uno puede comprar en una carnicería, que es la grasa de un animal, la grasa del cerdo, la grasa de una vaca, no es más que un triglicérido. ¿Bien? O sea, ahí ya les estoy tirando otra información. O sea que los triglicéridos pueden ser grasas. Pero también ustedes compran y consumen otro tipo de triglicérido que no es una grasa, sino que el otro tipo de triglicérido se encuentra en un estado diferente, que es líquido, el estado líquido. Y acá yo ya les empiezo a marcar una diferencia fundamental. Las grasas son un tipo de triglicérido que se encuentra en estado sólido, y hay otro tipo de triglicérido que se encuentra en estado líquido que se llama aceite. O sea que los aceites y las grasas son triglicéridos. ¿Cuál es la única diferencia entre las grasas y los aceites? El estado de agregación en el que se encuentran. Los aceites los vamos a encontrar en estado líquido y las grasas las vamos a encontrar en estado sólido. Y la pregunta que voy a dejar ahí boyando para lo que vamos a ver más adelante es, ¿qué hace que una grasa esté en estado sólido y qué hace que un aceite esté en estado líquido si los dos son triglicéridos? Bueno, ya vamos a llegar ahí. Bueno, las ceras. Las ceras, Sol había dicho, las ceras tienen función protectora. Yo le dije que estaba bien y que en el caso puntualmente de los panales tenía que ver con una función estructural también. Pero fundamentalmente la función es protectora. Y había dicho yo, ¿de qué nos protegen? Nos protegen justamente de el agua, es impermeabilizante. De hecho, si uno lustra bien una manzana, sin pelarla obviamente con la cáscara, se pone brillosa porque tiene toda una cera que la recubre. ¿Y de qué está recubriendo a la manzana esa cera? La está recubriendo, la está protegiendo justamente de la humedad, porque si le da humedad a la fruta, entra en un estado de putrefacción, y justamente no es lo que quiere la planta, ¿entienden? Por eso es que la está protegiendo de la humedad. Las ceras, les cuento un poquito más, ya las van a ver químicamente, pero las ceras están formadas por un ácido graso y un alcohol de cadena larga, que siempre, y esto tiene que ver mucho con las cuestiones biológicas, el alcohol tiene que tener un número par de carbonos.
Bien, o sea, es un carbono, perdón, es un compuesto, una molécula que tiene 20, 12, 30, 40 átomos de carbono, y tiene, el grupo alcohol lo tiene que tener en el carbono 1. Lo tiene en el carbono 1. Y se une un óxido graso. Ya les cuento, y les cuento ya de paso una cosita más. Los lípidos que son saponificables, el monómero, y lo estoy diciendo así con muchas comillas, el monómero, porque no es un monómero en realidad, digamos, el sinónimo del monómero del lípido sería el ácido graso. Bien, digo que sería como, entre comillas, porque, por ejemplo, los insaponificables son lípidos y no tienen ácidos grasos. Pero para los saponificables, el monómero sería el ácido graso. Bien, bueno, después tenemos fosfoglicéridos y esfingolípidos. En esto no me voy a meter mucho porque necesitamos verlos para poder trabajar bien. Y lo vamos a dejar para la clase que viene, porque ya meternos con fosfolípidos y esfingolípidos es un montón para ustedes. Nosotros seguramente vamos a trabajar en toda la clase de hoy con triglicéridos. Vamos a avanzar un poco, vamos a ver los ácidos grasos y quizás lleguemos a ceras, pero vamos a dejar fosfolípidos para más adelante. Bueno, dice moléculas anfipáticas formadoras de la membrana biológica. ¿Qué quiere decir esto? Que la función que tienen los fosfolípidos, tanto fosfoglicéridos como esfingolípidos, quiere decir que están formando parte de la estructura de la membrana plasmática. Ustedes saben que la membrana plasmática es un mosaico, esto lo deben haber visto en cuarto, es como una bicapa, que tiene una parte lipídica en el medio y tiene una parte polar arriba. Bueno, vamos a ver esa estructura, pero más adelante. No en la clase de hoy, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué quiere decir que sea anfipática? Porque dice molécula anfipática, y esta palabra, sepan que 100% seguro va a estar en algo de multiple choice, o sea, va a estar la palabra anfipático o anfipaticidad, que tiene que ver cuando una molécula tiene una parte polar y una parte no polar. O sea, cuando tiene dos partes, una polar y una no polar, en la misma molécula, a eso se lo llama justamente molécula anfipática. Bien, esto para que quede claro. Y después, vamos a pasar a los ensaponificables, que se los voy a nombrar. Tenemos terpenos y esteroides, que se suelen llamar terpenoides y esteroides, donde los terpenoides están asociados a justamente esencias. Por ejemplo, creo que con el profe Nico, con Wadowski, a Nico le encanta hacer todo lo que son extracciones de esencias. Creo que el año pasado estuvieron trabajando con el clavo de olor, no sé si con la piperina. Bueno, esto está asociado justamente, se puede extraer, porque al no ser saponificable, por efecto del agua y todo eso, no lo vamos a poder destruir. Además, no es soluble en agua. De hecho, los lípidos, chicos, esto se los saca importantísimo. Los lípidos generalmente no son solubles en agua. Los lípidos no son solubles en agua. Bien, esto para que lo tengan como bien presente para el multiple choice. Los lípidos no son solubles en agua, excepto algunas excepciones, pero en general no son solubles en agua. Bien, y menos los insaponificables, menos que menos. Bien. Ahora, les decía, los terpenoides están asociados justamente con esto, con las esencias, los pigmentos. ¿Vieron que uno tiene el tomate de color rojo, uno tiene la zanahoria de color naranja? Bueno, el color de esas frutas y verduras se las da justamente los terpenoides. Los terpenoides hacen que tenga esos colores, o sea, por eso tiene que ver con los pigmentos. Y tiene que ver también con la función de la metabolización de algunas vitaminas, como menciona ahí A, E, K. Bien, eso no se los voy a tomar porque es muy específico, pero para que tengan una idea para qué sirve. Bueno, y esteroides, este es como cuando lleguemos a ese tema, que no lo vamos a ver hoy, este es el que está asociado con todas las cuestiones hormonales. Bien, cuando uno dice esteroides, generalmente una persona común de la sociedad lo asocia con los anabólicos de las personas que hacen entrenamientos, que son musculosos y todo eso. Bueno, porque justamente lo que están incorporando en sus dietas son hormonas, se están metiendo hormonas en el cuerpo y eso hace que se genere toda una desproporción en el cuerpo de esa persona porque se desequilibró por completo el sistema endocrino y bueno, lo desequilibra justamente para la formación de masa muscular.
El problema es que eso trae acarreado otros efectos secundarios, que cuando lleguemos a ese tema lo vamos a charlar. También los esteroides, en realidad es un prejuicio decir como, bueno, los esteroides son malos. En realidad los esteroides no son ni buenos ni malos, son un grupo de lípidos insaponificables que están en nuestros cuerpos. Por ejemplo, el colesterol. El colesterol no es ni bueno ni malo, o sea, está en nuestro cuerpo. Según cómo se metabolice, puede causarnos un beneficio o puede causarnos algo que no sea un beneficio, puede ser algo que sea contraproducente para la salud. Pero el colesterol es súper necesario. De hecho, nunca se preguntaron cuando uno se toma la piel, uno se toma un pedacito de piel, la mueve, y la piel vuelve a la misma posición en la que estaba. Bien, si yo tengo una célula que tiene una membrana plasmática, tiene que ser fluida esa membrana plasmática. Si esa membrana plasmática no es fluida, yo me toco la piel y se me quiebra toda. Bueno, no sucede. No se quiebra justamente porque en la membrana plasmática, en el medio de todos los componentes químicos que hay, también hay colesterol. El colesterol es lo que le da fluidez a la membrana plasmática. Bien, y justamente ¿qué es? Es un esteroide. Progesterona, testosterona, oxitocina, etcétera, de hormonas, bueno, esas son esteroides también. O sea, todas las hormonas están asociadas, o sea, pertenecen al grupo de los esteroides. ¿Bien? Vamos a pasar un poquito más. Esto lo paso rápido. Si ustedes quieren, lo pueden hacer en su casa. Pueden tomar una pequeña cantidad de aceite, le tienen que poner en un vasito transparente, le pueden poner unas gotitas de tinta y observen qué pasa. No voy a develar el misterio. Observen qué pasa y después me cuenten. Bien, a ver qué es lo que pueden ver cuando ponen el aceite y unas gotitas de tinta, a ver si son miscibles o no son miscibles, y bueno, buscar una explicación, ¿no? Porque habíamos dicho, las grasas no son, los lípidos, perdón, no son solubles en agua. Y acá viene la parte más interesante. Acá, si ustedes gustan, me pueden empezar a preguntar todo lo que quieran, si hay algo que no se entiende también. Acá vamos a empezar a hablar de los ácidos grasos, o sea que nos estamos metiendo en todo lo que son lípidos saponificables. Los ácidos grasos generalmente son cadenas de ácidos carboxílicos largas, son grandes, ¿bien? No van a encontrar ácido metanoico, ácido etanoico, no. Y además, que no se nombran por la forma sistemática, es decir, uno no dice ácido dodecanoico, no lo llama así, tienen nombres tradicionales. Y para eso tenemos una tabla que nos pone todos los nombres. Es decir, ustedes cuando tengan que hacer alguna ejercitación con esto, pueden usar la tabla y no se tienen que saber de memoria los nombres. Lo que sucede es que muchas veces uno se los termina aprendiendo porque los usa tanto que se los acuerda. Pero van a tener una tablita que les va a decir la información de cada ácido graso. Entonces decíamos, los ácidos grasos son cadenas largas de ácidos carboxílicos. Bien, ahora, estos ácidos grasos, pueden ser saturados y no saturados. Y acá yo les voy a marcar con el cursor, por ejemplo, este que ustedes ven. Observen que este ácido graso, que se llama ácido esteárico, no tiene dobles enlaces. Cuando un ácido graso no tiene dobles enlaces, se dice que el ácido graso es saturado. Bien, o sea que este ácido graso es saturado. Ahora, si nosotros observamos estos tres ácidos grasos que siguen, este es un ácido graso insaturado, porque tiene un doble enlace acá. Este también es insaturado, pero es más insaturado que el anterior, porque tiene dos dobles enlaces. Y este tiene tres dobles enlaces, o sea que es más insaturado que los otros dos anteriores. Bien, acá arriba podemos leer los nombres. Tenemos ácido esteárico, oleico, linoleico y alfa-linoleico. Los ácidos grasos siempre terminan en oleico. Oleico, ese es el sufijo que le corresponde a los ácidos grasos. Si el ácido graso se transforma en un ion, es decir, pierde el hidrógeno, cambia la terminación oleico por oato. O sea que se llamará, por ejemplo, si este pierde el hidrógeno y se queda en forma aniónica, porque forman aniones, si pierde justamente el hidrógeno, queda como un anión. En vez de llamarse esteárico, se va a llamar esteriato. Esteriato. Bien. Este que dice oleico, si pierde, se queda de forma iónica, es decir, queda como un anión, en vez de llamarse oleico, se va a llamar oleato.
Lo mismo linoleico, linoleato. Bien, o sea, terminan justamente en oato. Esa es la terminación que le corresponde. Es importante saber esto porque después más adelante van a tener que nombrar unas cuestiones asociadas a la saponificación. Bien, que justamente la saponificación es formación de sales. Cuando se forman sales, hay iones involucrados en el medio. Bien, bueno, en este tiempo que nos resta, vamos a observar cómo es el tema de la interpretación de esto. Pregunta para todos. Todos saben o todos conocen, interpretan las distintas fórmulas que maneja la química orgánica, ¿no? Digo, fórmula semidesarrollada, fórmula desarrollada, fórmula de líneas de zigzag, fórmula condensada y fórmula molecular. Tenemos esas 5. Eso que yo nombré, lo manejan. Ahí yo quiero quedarme tranquilo de eso. Si manejan o no manejan eso. Sí, medianamente sí. Bien, O sea, una más me que otra. alcanza, ¿eh? Me alcanza con un medianamente. Sí, Perfecto. tendría que repasar un poco para ver cuál es cada una, pero creo que sí. Bueno, igual ahora, si quieren en un ratito lo practicamos. Yo me pongo a escribir ahora, si quieren, en mi cuaderno y lo repasamos, y si quedan dudas me lo preguntan, y si se entendió todo, perfecto, seguimos avanzando. Ahora, les decía, vamos a observar esto cómo se leen las tablas, porque ustedes están en química orgánica biológica ahora. Ya la química orgánica quedó atrás, supuestamente acreditaron esos conocimientos y los tienen. Entonces, me dice, el número de átomos de carbono del ácido estiárico es 18, pero me está diciendo grado de insaturación, y me lo escribe de esta manera, me dice 18 2.0. ¿Qué quiere decir esto? Que el ácido estiárico tiene un total de 18 carbonos, pero no tiene ninguna insaturación. Si uno pasa al ácido oleico, dice que tiene 18 carbonos, pero como me dice 18 2.1, me está diciendo que tiene una insaturación. Fíjense que este dice 18 2.2, este dice 18 2.3. O sea que ese tipo de simbología lo que me está queriendo decir es el número de insaturaciones que tiene. Cuidado, porque no me está diciendo dónde las tiene. Me está diciendo solamente que tiene o ninguna, una, dos o tres, pero no me está diciendo dónde están. Entonces, vamos a observar acá la imagen. Yo voy a tomar el cursor. Ustedes saben que para la química orgánica uno tiene que saber numerar las moléculas, ¿bien? Para poder ponerles un nombre o para poder identificar determinadas cosas. Entonces, en el ácido carboxílico, el carbono 1 está acá, donde está el cursor ahora. Entonces, sería carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Efectivamente, 18 carbonos. Ahora, vamos a mirar este. Ácido oleico. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carbono 9. O sea, que el doble enlace se encuentra en el carbono número 9. Pero en las nomenclaturas que nosotros estamos viendo, no me está indicando la posición del doble enlace. Ahora, al costado, les está hablando de la notación omega, y les está diciendo cómo es que se interpreta esta nomenclatura, la notación omega. Bueno, ustedes saben, esto se lee así. El carbono alfa es el primero que tengo acá, y el carbono omega es el último que tengo acá. Entonces, si a mí me dicen que un ácido graso o un aceite, por ejemplo, que suele salir mucho en los aceites, que dice aceite rico en omega 3, omega 6, omega 3, 6, 9, omega tanto, tanto. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se lee eso? Eso que sale en un paquete de alimento que la gente no, dice, sí, re bien, tiene omega, pero no saben lo que quiere decir. Bueno, el omega quiere decir esto justamente. Contemos acá. Carbono 1, fíjense que estoy contando desde atrás. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, esto quiere decir que el ácido oleico tiene omega 9. Bien, porque el omega es la última letra griega del alfabeto griego, justamente. Entonces, hablar de omegas quiere decir empezar a contar desde el último carbono hacia el primero. Y donde se encuentre la insaturación, yo voy a decir que ese doble enlace es un omega del número que le corresponde a esa posición. Entonces, el ácido oleico es un ácido graso rico en omega 9. ¿Se entendió? ¿Esto quedó claro? Es importante que puedan entender esta notación porque aparece en muchísimos lados y sin embargo nadie la entiende bien del todo. Si uno mira acá, esto sería carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que esto es omega 6. 7, 8, 9. O sea que el ácido linoleico es rico en omega 6 y omega 9. Tiene los dos en uno solo.
Y si nosotros contamos esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea que el ácido alfa-linoleico es rico en omega 3, omega 6 y omega 9. Tiene los 3 omega. ¿Se entendió lo de la anotación omega? ¿Sí? Eso díganme, por favor, antes de que se corte la reunión. ¿Eso quedó claro? Sí, yo lo entendí bien. Sí, sí. Perfecto, perfecto, Sí, buenísimo. sí. Vamos a hacer Yo así, lo chicos, entendí. para no agotarnos, no cansarnos, no estar matados. Nos vamos a tomar 10 minutitos de receso y en 10 minutitos nos volvemos a encontrar haciendo clic en el mismo link de la reunión que mandé. Bien, nos vamos a encontrar haciendo clic ahí. ¿Estamos? Así que bueno, tómense 10 minutitos y nos reencontramos en unos, después de que pase ese tiempo. ¿Listo? Sí, profe. Muy bien, chicos, descansen un ratito y nos vemos.